¿Me escucharás, Alfredo? Y presente, sí estoy. Muy bien. Estarías en primer lugar dando tu presentación de acuerdo a nuestro programa y preguntar también si me escucha y está en línea al doctor Harold Stalin Quiñones. Muy buenas noches, sí, aquí en línea. Muchas gracias, doctor Harold. Buenas noches. Con ponencia 3 estamos con el doctor Ángel Bustamante aquí presente. Bienvenido, doctor. Gracias. Con ponencia 4 estamos con el doctor José Miguel García. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Con ponencia 5 a el maestro Crescencio Mateo Chino. Gracias, maestro, por acompañarnos en esta mesa. Y con la ponencia número 6 también nos acompaña la maestra María Matilde. Muchas gracias. Creo que estamos completos y entendidos cómo está organizada esta mesa. 6 participantes. A todos y a cada uno les doy la bienvenida a este espacio en el marco del 12º Congreso Internacional que organiza la Academia Internacional de Estudios Político-Administrativos, que es una pues, gran oportunidad para presentar nuestros avances o resultados de investigación que realizamos pues, desde nuestras diferentes instituciones. Así es que doy la bienvenida a cada uno de los ponentes a esta mesa y, por supuesto, los asistentes. Sin más preámbulo, vamos a dar los pormenores de la participación de cada uno de ustedes. Dispondrán de 10 minutos para exponer lo más relevante de su ponencia y al final estaríamos abriendo una sesión de preguntas y respuestas para cada uno de los participantes en esta mesa. De tal manera que pues podamos atender a su debido tiempo a todos los participantes y si hay preguntas de los que están conectados de manera virtual, también los saludo con gusto y por supuesto que esperamos sus preguntas al final de todas las exposiciones. Muy bien, pues muchas gracias y daría el uso de la voz al doctor Manuel Alfredo Plaza Castillo para que nos haga su presentación. Adelante, doctor Manuel. ¿Podemos pedir? ¿Sí están viendo mi ponencia allí? Sí. Sí, sí, doctor. Adelante. Primero quiero agradecer a usted, doctor, por permitirme brindarme a ustedes y especialmente participar en este congreso que en realidad queríamos haber estado presentes, pero por razones de índoles personales no pudimos hacerlo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no es cierto? Aquí estamos para hacerlo. Adelante, doctor El título de mi ponencia es... ¿Perdón? Te escuchamos perfectamente. El título de mi ponencia es Gestión por competencia en el servicio público, reclutamiento y selección objetiva con los ejes de profesionalización. Con 3 autores como la licenciada Tatiana Verónica Garcés, el ingeniero Ronnie Joel Angulo Guerrero y quien le habla Manuel Alfredo Plaza Castillo. Esta es la estructura de mi ponencia. Primero con una introducción que habla de los desafíos de la administración pública y sus necesidades del sistema de la profesionalización, un marco teórico donde están los fundamentos de gestión del sector público, el reclutamiento de selección, donde nos indican los procesos y objetivos para garantizar la transparencia y por último los resultados con las recomendaciones y conclusiones. Créanme que la administración pública es un desafío de un sistema en cuanto a la administración pública, porque el contexto de
de este tema es la transparencia, donde nosotros los servidores públicos tenemos que actuar con firmeza para ofrecer servicios de calidad, que estos vayan a contribuir a la integración de una sociedad en la cual nosotros pertenecemos. Y nosotros buscamos un problema central. No es nada más que responder a las demandas de la sociedad, donde se presentan algunas estructuras con un sinnúmero de normativas a través de los recursos materiales. ¿Qué factores se utilizan dentro del sistema crítico? Vinculación con las capacidades y el compromiso y la profesionalización de quienes integran el servicio público. Por ende, ¿qué es la gestión por competencia? No es más que un enfoque que busca alinear objetivos institucionales con capacidad de servicios públicos centrados en la identificación mediante un desarrollo para el aprovechamiento del conocimiento generalizado de las habilidades, de las actitudes. Encontramos tres aspectos principales que son el enfoque estratégico, los valores éticos que siempre deben estar dentro del sistema de la gestión administrativa y la orientación, que son los que nos permiten dar los resultados. ¿Cuáles son los beneficios de este modelo por competencia? Primero, fortalece la transparencia. Segundo, la reducción de riesgos. Tercero, los desafíos a la implementación que nos permitan llegar a buscar la excelencia. Y por último, ¿cuáles son las oportunidades que nos proporcionan el fortalecimiento institucional? Quiero llegar aquí a hacer una comparación de un modelo tradicional versus una gestión por competencia. No es más que son grandes cambios a través de un sistema de paradigmas dentro de la administración pública. Por ejemplo, aspectos, modelos tradicionales, gestión por competencia. En los aspectos tenemos el reclutamiento, que no es más que basado en títulos y experiencia. Hablamos de selección, son subjetivas con riesgo al favoritismo, y el desarrollo son las capacitaciones puntuales que debe tener el participante y la evaluación general, que son los resultados, y pueden ser aislados, pero también no se los puede aislar. La gestión de competencia basada en méritos, competencias verificables, la estandarización por nuevas técnicas y psicométrica, la formación continua a través de un sistema de competencia, y el desempeño integral, este puede ser a nivel conductual o técnico. Miren, esto nos genera un gran impacto en el sistema profesional. Primero, buscando la transparencia a través de los objetivos que nosotros podamos aplicar a los ciudadanos, que puedan verificar. O sea, quiere decir que la transparencia está obligada, que los administradores tenemos que aplicarla en todos los procesos que llegue a la administración pública. La equidad garantizada. ¿Qué me permite? La igualdad de oportunidades basados en méritos que nosotros los tenemos que demostrar. Ahí tengo un dato estadístico donde más o menos nos podemos guiar, donde me habla de la transparencia, la meritocracia, la eficacia, la equidad y la confianza. Las experiencias internacionales en gestión por competencia. Esto quiere decir que nosotros podemos utilizarla en diferentes países. ¿Qué significa esto? Que cada país tiene una rectoría para aplicarla, ¿no es cierto? Por ejemplo, en España, estatutos básicos de empleados públicos. ¿Cuáles son los resultados? Mayor meritocracia y reducción de clientelismo. En Chile, por ejemplo, servicio civil y alta dirección pública. ¿Cuáles son los resultados? Profesionalización de altos cargos y transparencia. Y por último, para aprovechar el tiempo, Ecuador, el Ministerio de Trabajo.
¿Qué me permite? Los avances limitados a través de los problemas que nosotros podamos aplicarnos. Proceso de implementación del modelo. Primero, ¿qué es lo que yo debo de identificar a través de la competencia? Primero, definir perfiles laborales. Dos, ¿cuál es el diseño de los procesos de los objetivos? ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar pruebas estandarizadas a través de entrevistas, ¿no es cierto? Tres, selección basada en méritos, que así debería ser. ¿Qué me va a permitir esto? Aplicar procesos de reclutamiento y selección que yo vaya a garantizar la igualdad de oportunidades. Y por último, que es el cuarto, desarrollo de evaluación continua. ¿Qué me permite esta evaluación continua? Implementar formación continua y evaluación del desempeño alineado a las competencias que nosotros podamos otorgarles. El proceso de la implementación del modelo, la identificación de competencias. ¿Qué me permite? Definir perfiles, como les dije, el diseño de procesos, desarrollar pruebas, la selección basada en mérito, aplicar procesos de reclutamiento y el desarrollo de evaluación continua me permite implementar formación continua y la evaluación del desempeño alineado a las competencias. Por ende, los resultados de la clave de la implementación me permite ver cuáles son los impactos demostrados. ¿Qué dice? Genera mejores significativas en la transparencia, en la eficiencia. La transparencia institucional, miren, aquí quiero hacer un paréntesis. Las instituciones hoy en día, de acuerdo a su constitución, deben demostrar un sinnúmero de transparencia. ¿Para qué? Para buscar la excelencia, para buscar el comprometimiento social. Esto me permite la reducción significativa de las prácticas de discreciones a través de los clientes. La optimización de riesgo, de recursos. Este me permite mejorar el aprovechamiento de las capacidades técnicas. El desarrollo profesional es la formación continua y oportuna mediante el crecimiento basado en los méritos que cada proponente debe tener. ¿Cuál es la equidad y la igualdad? Mi país, hoy en día, en los últimos 15 años, ya viene practicando la equidad y la igualdad y también la equidad de género para los servicios administrativos a nivel de un sistema democrático. Y la confianza ciudadana me permite dar mayor legitimidad dentro de las instituciones en las que nosotros podamos permanecer. ¿Cuáles son sus desafíos? Tácticas esenciales y presentación. La presentación debe ser precisa. Es vital para realizar, permitiendo que el público asimile cuáles son las competencias de información crucial. Se ha demostrado que la adoptación de elementos interactivos y narrativos atractivos aumenta pues, la participación pública en más de un 25% durante un sinnúmero de presentaciones en la administración pública. Por ende, quiero hacer una pregunta. La gestión por competencia no es solo una herramienta técnica, sino un mecanismo estratégico para profesionalizar el servicio público y consolidar prácticas de gestión a través de las transparencias y la aplicación de la ética. Esto lo dice Spencer en el año 1983, donde su visión integral es transformar la administración pública en un sistema de méritos, que eso es lo que se debe hacer, no a dedo como muchos lo hacen en un sinnúmero de países. Recomendaciones para la implementación del éxito. Compromiso institucional. Siempre debe haber un compromiso institucional. Cuando existe el compromiso institucional, hay mejor desarrollo, mejor equidad y mejor servicio. Inversión en la formación. Cuando nosotros invertimos en la formación de nuestros administrativos, nuestros administradores, talento humano va a tener un mejor desarrollo en nuestras actividades cotidianas
presentamos dentro de la institución a la cual pertenecemos. Y la actualización constante. ¿Cómo no me va a gustar a mí como un gerente, como un director de una institución, estar actualizando, que mi personal se esté actualizando, se esté capacitando de una manera constante? Eso me permite tener mayor conocimiento, tener un mejor desarrollo, brindar un mejor servicio y también buscar la excelencia a ese personal. Los resultados claves de la implementación. Compromiso institucional, como yo lo había mencionado anteriormente, es garantizar el apoyo decidido de la alta dirección. Inversión en formación. Cuando uno invierte en formar profesionales, créanme que estamos haciendo un gran avance de crecimiento. Yo antes escuchaba en una conferencia magistral a una doctora, ahora a las 17 horas, antes de este panel, donde decía que la academia es la transformadora del mundo. Y así es, pues, la academia es la que transforma el mundo mediante la inversión de la formación que nosotros podamos brindar a esa cantidad de personal en la cual nosotros lo implementamos dentro de la institución. La actualización constante, como ya lo habíamos mencionado, todo personal, todo administrador debe estar capacitándose constantemente. Y por ende quiero agradecer a todos por que me hayan brindado la atención correspondiente a esta exposición. Esperábamos haber estado presente en Puebla, pero por razones ya conocidas no pudimos estar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor Manuel Alfredo, por tu intervención. Saludos hasta Ecuador y saludos también a tus colegas Tatiana Verónica y Ronnie Joel, que han participado contigo en esta presentación. Continuando con el desarrollo de la mesa, tendríamos ahora la intervención del doctor Harold Stalin Quiñones, en coautor con Patricio Arce Minda, al igual que Miriam Quiñones Francis, colegas también de Ecuador. Ya tendrán oportunidad de decirnos desde qué institución están participando. Así es que, doctor Harold Stalin, si me escuchas, tienes la palabra. Muy buenas noches. Un saludo para todos y cada uno de quienes asisten a este 12º Congreso Internacional, Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local ante los grandes retos de nuestro tiempo. Muy buenas noches nuevamente. Felicitar por este magnífico evento de talla internacional que congrega investigadores del mundo. Los autores de la ponencia que voy a presentar, quien les habla, Quiñones Francis Harold Stalin, Arce Minda Patricio Marcelo, Quiñones Francis Miriam Normandi. Este estudio evalúa el impacto de las políticas éticas e institucionales en la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos en gobiernos locales de Ecuador. Al hacer un resumen ejecutivo de esta ponencia, diría que la ética y profesionalización, claves para la integridad, planteamos como objetivo central evaluar cómo la profesionalización del servicio público y el fortalecimiento de la integridad institucional reducen las prácticas corruptas. La metodología aplicada es un enfoque mixto. Aplicamos encuestas, entrevistas y análisis documental en una muestra de gobiernos locales de las 4 regiones de Ecuador. La conclusión es que el fortalecimiento de valores éticos consolida una cultura organizacional íntegra y sostenible, mejorando así la transparencia y la ética. Desafíos de la administración pública en América Latina. Es conocido que América Latina atraviesa momentos difíciles dentro de lo que tiene que ver en cuanto a la ética y el manejo de la transparencia. Por ello, los gobiernos se encuentran realizando esfuerzos que le permitan poder salir adelante. La administración pública regional enfrenta desafíos, como les decía antes, persistentes como la corrupción,
la ineficiencia de la pérdida de legitimidad, la corrupción no es solo una desviación legal, sino una quiebra moral que distorsiona la asignación de bienes públicos. Creo yo que nuestro país está considerado a nivel del mundo uno de los países con mayor índice de actos de corrupción. Más sin embargo, en Latinoamérica podemos hacer un análisis que hay muchos países que también, por respeto a ellos no los nombro, pero que también tienen un elevado índice de actos de corrupción. ¿Qué provoca los actos de corrupción? La pérdida de legitimidad. Hay un debilitamiento de la confianza ciudadana. Los ciudadanos ya no creen en el sector público. Estamos perdiendo la credibilidad de nuestros mandantes. Hay una eficiencia institucional. La asignación distorsionada de recursos públicos, manejado esto ya sea por tráfico de influencia, favoritismo, hace que los recursos del Estado se desvíen a obras que no benefician a un mayor número de población, ni están enfocadas en base a necesidades insatisfechas prioritarias. Esto provoca también una quiebra de la moral, las necesidades urgentes de políticas de integridad que permita que se maneje con transparencia la cosa pública, elevando el nivel de eficiencia del sector público, hace que la sociedad se sienta un poco asfixiada frente al cometimiento de tantos actos de corrupción. Nuestra hipótesis es que una cultura institucional basada en valores éticos tiene un efecto positivo sobre la transparencia, la eficiencia y la legitimidad estatal. Podríamos también señalar que la profesionalización y ética en el sector público o en el servicio público se está manejando, y antes en una de las conferencias escuchaba sobre el tema de la dedocracia, el tráfico de influencias. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que sea por meritocracia, que sean llenadas las diferentes vacantes del sector público. Manejar de manera transparente, ¿sí? Y transformar la cultura institucional desde el mérito y la transparencia. Esto recuperaría la credibilidad de la población. La formación continua. La cualificación técnica es determinante para procesos transparentes y eficientes. Deberíamos nosotros manejar las evaluaciones dentro de lo que tiene que ver con el sector público, en la contratación, etcétera. Tiene que manejarse con transparencia y en base a los méritos individuales de cada una de las propuestas. Nosotros acá en Ecuador tenemos el portal de compras públicas, donde se presentan diferentes oferentes frente a una necesidad de cualquier institución. Pero los actos de corrupción también afectan a este sistema y se habla de que hay favoritismo y se asignan los contratos por manipulación del sistema. La rendición de cuentas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social obliga a las instituciones públicas a rendir cuentas a sus mandantes de los recursos que obtienen para cumplir con sus funciones y satisfacer las necesidades del pueblo. Un componente esencial para la calidad democrática y la estabilidad institucional es la rendición de cuentas. La ética pública no es un complemento opcional de la administración, sino una condición estructural para garantizar la legitimidad y la transparencia. La lucha contra la corrupción. Esto es un enfoque ético institucional que debe abarcar a todo el sector público y al sector privado. Más nos referimos al sector público porque son quienes manejan recursos del Estado. El combate a la corrupción requiere una estrategia integral que combine mecanismos legales, institucionales y éticos. La corrupción es una quiebra de la moral pública que debilita la confianza. Por ello debemos trabajar en prevención, incorporar la ética en la estructura de valores de la función pública. La cultura organizacional de la empresa, de la institución, tiene que estar regida por principios éticos, un código de ética, la formación ética, superar la fragmentación normativa con sistemas de integridad,
Innovación institucional, creación de autoridades independientes y protección del denunciante. Las autoridades que sean designadas o nombradas para administrar la cosa pública tienen que ser designadas o nombradas por un proceso diáfano, transparente, donde predomine la meritocracia, no la dedocracia ni el tráfico de influencia o el compadrazgo y padrinazgo, como decíamos en antes. La participación ciudadana debe generarse mecanismos clave para la prevención y el combate a la corrupción mediante la participación de la veeduría ciudadana, que puedan también denunciar o detectar el cometimiento en determinado momento de algún acto que tienda a ser considerado como un acto de corrupción. Metodología del estudio. Este es un enfoque, como lo decían antes, mixto de gobiernos locales de Ecuador. La investigación adoptó un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo para obtener una comprensión amplia y verificable. El estudio es descriptivo y aplicativo, buscando caracterizar prácticas y establecer relaciones causales. Como lo decían antes, la población son servidores públicos de gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales y provinciales. Una muestra de 150 funcionarios públicos estratificados en las 4 regiones del país. Esto es Sierra, Costa, Amazonía y región insular. La técnica que aplicamos fue encuesta estandarizada, entrevistas semiestructuradas y análisis documentales. Se garantizó en todo momento la confidencialidad de las personas que nos proporcionaban información. Todavía hay un poquito de resistencia de algunos funcionarios a hablar de actos de corrupción porque nos manifiestan que en sus instituciones, aunque hay una disminución, todavía hay actos solapados. Recordemos que corrupción es todo aquello que está fuera de la ley. Entonces, hay actos que se los están cometiendo, ya sea por favorecer, por ayudar, aunque no haya el dinero de por medio, igual es un acto que se tipifica como un acto de corrupción. Resultados clave. Hay una mejora en la percepción ética institucional. La aplicación de políticas de profesionalización generó un cambio positivo en la percepción institucional sobre la ética administrativa. La cultura organizacional mostró signos de mejoramiento y maduración ética. En lo que tiene que ver con el cumplimiento ético, hay un aumento en el cumplimiento del código de ética. Muchas instituciones tienen sus propios códigos de ética. En la Universidad Técnica Luis Vargas Torres nosotros tenemos el código de ética y tenemos la comisión de ética. Entonces, algún acto que sea antiético es remitido a la comisión de ética. Esta comisión de ética investiga y emite su informe al Consejo Superior y este sanciona de acuerdo a lo que dice el Código de Ética y el Reglamento Institucional. La transparencia. Nosotros vemos que hay una mejora en cuanto tiene que ver con los procesos de transparencia en la administración. Hay un 34.6% de la población encuestada y entrevistada que hablan de que hay un mejoramiento. En cuanto tiene que ver con la confianza ciudadana, también se ha recuperado. Hay un incremento en la confianza hacia sus funcionarios públicos porque han mejorado en cuanto tiene que ver con los procesos transparentes en el manejo de la administración pública. La cultura ética, hay un mayor avance en lo que tiene que ver con la cultura ética organizacional a nivel de las diferentes instituciones públicas. Reducción sustancial de actos de corrupción reportados. De acuerdo a las entrevistas y las historias de vida basados en la metodología aplicada, muchos de los entrevistados y encuestados nos dicen que hay un mejoramiento dentro de lo que tiene que ver con todos estos actos que antes estaban reñidos como actos de corrupción. La implementación de políticas éticas resultó en una reducción significativa de las prácticas corruptas, más frecuentes en los gobiernos locales. El nepotismo, la malversación de fondos, los sobornos en las contrataciones, la omisión en rendición de cuentas, todo esto ha disminuido muchísimo, lo que ha generado la recuperación de la confianza de la población en
sus instituciones públicas y en la administración pública. Recordemos que el Estado garantista tiene que generar políticas públicas que permitan la buena administración de los recursos del Estado, que son los recursos que genera el pueblo a través de impuestos y todo lo que significa la recaudación. 2 minutos, doctor Harold. Gracias. Impacto cualitativo. Ya vimos la parte cuantitativa, ahora vamos a ver la parte cualitativa. Testimonio, la ética como cambio cultural. Los funcionarios experimentan transformaciones operativas y actitudinales. Los testimonios reflejan una mejora en lo que tiene que ver con la cultura ética. El ambiente laboral es más respetuoso y transparente. Ahora hay miedo a las sanciones, pero también más conciencia. La ciudadanía ha empezado a confiar más, como lo decían antes, en sus administradores y en la cosa pública. Para concluir y recomendar, diríamos lo siguiente. Lo que tiene que ver con la institucionalización de la ética, reforzar la formación continua y ampliar los sistemas de evaluación con criterios de integridad, ¿sí? Fortalecer el control interno. El control interno tiene que fortalecerse. Existe el control interno en las instituciones públicas, pero hay que fortalecer más el sistema de control interno y fomentar la participación ciudadana que permita que estos estén vigilantes de la administración de los recursos públicos. Con esto, muchísimas gracias y estoy presto a cualquier duda, inquietud o pregunta que plantee la sala. Gracias, doctor Harold. Te solicitamos permanezcas en línea para que puedas escuchar las preguntas, planteamientos que se realicen al final de todas las intervenciones. Gracias. Continuando con el desarrollo de las ponencias, corresponde ahora al doctor Ángel Bustamante González, profesor investigador del Colegio de Posgraduados, Campus Puebla. Bienvenido, doctor Ángel, a este Congreso Internacional y dispones de 10 minutos para realizar tu presentación. Gracias, doctor Mariano. Bueno, en primer lugar, me atreví a platicar con ustedes. Yo no soy del área de administración, soy agrónomo, soy académico, pero me llamó la atención porque en alguna parte de mi vida he incursionado en la administración pública. A principios de este siglo, cuando hubo la primera transición partidaria con los famosos headhunters, que supuestamente se iban a buscar gente más imparcial. Y luego me tocó la parte de transición, el inicio más bien del servicio profesional de carrera. Fui conejillo de India, tuve que tomar los cursos, hacer los exámenes de prueba y luego certificarme. He dado seguimiento y tengo mis ideas, pero no es el momento para exponerlas. ¿Qué pasó con eso? Donde regresé a la academia. También he participado con comunidades, con municipios, pero la parte fuerte es la parte municipal. Y ahí es a donde quiero centrar. La siguiente, por favor. Parto de esto. Por un lado tenemos a los municipios y es muy relacionado al tema ambiental. La gestión ambiental a nivel nacional, con relación al mundo, México no es tan vieja. Hablamos de la década de los 80, cuando se fortalece a través de instituciones, sobre todo, a nivel federal. Sin embargo, a nivel municipal es mucho más reciente. Tenemos un par de décadas en el cual este componente ha sido ya tomado en cuenta de alguna manera por los gobiernos municipales, en la gestión municipal. Entonces tenemos todavía un amplio camino y una parte, ahí les pongo algunas consideraciones de cómo veo en cuanto a este marco contextual, que los municipios, sobre todo yo hablo más las del medio rural, quizás los del medio urbano, que han incluido, tienen más recursos, tanto económicos como humanos.
Pero si salimos un poco de aquí mismo del estado de Puebla, los municipios rurales, además de recursos económicos que son limitados, hay una carencia muy fuerte de recursos humanos muy especializados en diferentes temas. En su ámbito de ustedes también, en los objetivos y seguido hablan de presidentes municipales con malas cuentas, pues como les tratan ustedes. Pero yo me voy a enfocar al ámbito ambiental. No tienen especialistas, no tienen personal, así como el administrativo, tampoco en la parte ambiental. También hay un problema, creo, de estructuras. Vamos a hablar un poco de eso a través de un estudio de caso que realizamos con un estudiante en la montaña de Guerrero, en la costa de Guerrero, tratando de explorar eso. Y la hipótesis era de que, por lo noble de los municipios en este tema, había una serie de deficiencias también estructurales. Cuando hablamos estructurales es en los gobiernos, si no hay un regidor de ecología, regidor de medio ambiente, regidor de recursos naturales, el tema no va a tomar importancia. Sí era común la parte agrícola, desarrollo rural, pero no el tema ambiental. Y el otro en la parte normativa. Si bien hay una ley general, marco, bueno, hay leyes generales, una sola, federal, hay estatales, pero en el marco municipal se ha especificado un poco la parte normativa. Por el otro lado, tenemos a las instituciones de educación superior, yo diría básicamente públicas, más que las privadas, y el cual también ha habido una evolución en el tema ambiental. Hace años eran pocos los programas, tanto de licenciatura como de posgrado en el tema ambiental. De repente, el tema se puso de moda y tenemos, yo creo que no hay universidad, no hay un instituto en México que no tenga un programa ambiental, sea tecnológico, sea universidad, etc. Hay un número creciente de programas de posgrado también y de recursos humanos, de profesionistas, de profesores, profesoras, que se han ido a formar en este tema porque les gusta, porque es importante, porque la institución lo requiere, etc. Y cada institución además tiene programas de vinculación que buscan acercar a las instituciones de educación superior con la sociedad, con los gobiernos, con instituciones sectoriales. Y en el caso de los programas que participamos, en los programas de esto del programa de Opera Conocimiento, por ese sitio, hay un financiamiento para estudiantes, para los programas. Y en ese contexto, de la que sigue, porque no estamos. Bueno, el parto de que hay que conocer, para trabajar con un municipio hay que conocer las necesidades. Y quizá la manera más directa es tener un contacto con ellos. Que ellos nos digan que requieren diferentes áreas. Aquí hablamos de la parte ambiental. Otra parte, ya tiene algunos 10 años que trabajamos esto. Queríamos explorar a través de la parte documental. Y el estudio de caso que presentamos es 4 municipios de la montaña de Guerrero, 5 de la costa, en cual tratamos de hacer un análisis a través de lo que planteaban en su plan municipal, de cuál era la importancia que estaba contenida en sus estrategias, programas, objetivos, metas, etcétera, en la parte ambiental con relación a otras necesidades que necesariamente contienen parte de obra, la parte de salud, administrativa, etc. También aquí les pongo un poco una definición de gestión ambiental. Ustedes que son expertos dentro tendrán alguna otra, pero como un conjunto de actos normativos, operativos y programáticos orientados en el manejo de la. En esa parte, si un plan, un programa, enuncia muchos objetivos, muchas metas, pues no lo han detallado en un programa financiero de recursos, tanto programados como ejecutados, como con seguimiento y evaluación, pues no vamos a saber si realmente la cumplieron. Cuando se inició esto de la gestión ambiental a nivel municipal,
había básicamente tres retos aquí se ven. Uno era la integración de una instancia en el órgano del gobierno municipal, generalmente una regiduría con el tema ambiental. Y este era parte incluso de a nivel de estado. Había en la Semarnat un programa del PDIA, que le llamaban, de fortalecimiento institucional, donde el nivel de importancia que el Estado le daba era si la estructura ambiental era secretaría. Y en ese tiempo, por ejemplo, hacíamos la comparación de Puebla con Tlaxcala. Puebla tenía una secretaría, Tlaxcala una coordinación de colonia. Y como indicador, Puebla era mayor. Igual acá, en los municipios. El otro, la integración de algún especialista en los municipios, ya sea como director de medio ambiente, de ecología, etcétera. Y el otro, de que en el documento del plan municipal, del programa municipal, estuviera contenido los principales problemas ambientales del municipio. Esos eran los elementos. La que sigue. Aplicamos una metodología en ese tiempo que era piloto de Colombia, se llamaba metodología de elaboración de planes municipales, la que sigue, en la cual se evaluaban tres componentes, que era el enfoque del plan, análisis del enfoque del plan, componentes general o estratégico, y plan concurrente de acción o plan de inversión. Obtuvimos todos los documentos y cada componente se le dio una ponderación. Por ejemplo, al enfoque se le dio un valor de 20 puntos, a la parte final de 40, plan concurrente de acción 40 puntos, y a su vez cada variable se evaluó en una escala de 0 a 5 para hacer una comparación entre los diferentes municipios para ver en qué nivel de fortalecimiento de gestión ambiental andaba. La que sigue. Dentro de los resultados, dos cosas nos llamaron la atención. Uno, de que eso que se pide, de que hay un alineamiento vertical del Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y los planes municipales, era muy débil. O sea, el municipio realmente ni realizaban el plan estatal, no realizaban el plan nacional, no realizaban los programas sectoriales y hacían su plan. El otro, en la estructura y contenido de los planes había una deficiencia muy fuerte, sobre todo en cuanto a elementos para el desarrollo del municipio. Ya te sigo. Algunos aspectos en los que básicamente había mayor deficiencia es la precisión de establecimiento de metas, congruencia de estrategias específicas con el diagnóstico, objetivos y metas y la planeación financiera. Y esto recurrentemente en otros trabajos que hemos tenido ya de capacitación, es que a la gente le cuesta mucho diferenciar entre qué es un objetivo y una meta. Y de repente nos ponen metas que en realidad son objetivos, que no son cuantificables, nunca puedes saber si realmente lo ha cumplido o no. Pero había ciertas fortalezas y básicamente era, y en los diagnósticos de la problemática era muy real, o sea, decían lo que les dolía. Y la consulta a nivel del municipio realmente, en esa parte de Guerrero, participaban las juntas filiales, los comisariados, todas las autoridades agrarias, comunidades, había una fuerte participación. Y eso era una gran fortaleza. La que sí. Ahí desarrollamos una experiencia en la montaña de Guerrero, y por ello fuimos graduados por 10 años. Tuvimos la experiencia de desarrollar un posgrado para fortalecer las capacidades de la región, pero de ir nosotros allá, no ellos que vinieron. Durante 10 años tuvimos este programa donde íbamos, teníamos con ellos clases viernes en la tarde, todo el sábado y domingo mediodía. Hubo formación de gente, algunas experiencias agradables, uno de mis estudiantes fue presidente municipal de un municipio, se llama Guanajuato. Ahorita nos acaban de invitar, hay otro que anda de líder
creando corredores bioculturales en Guerrero, anda por Michoacán también. Y es de las experiencias gratas, o sea, de acercarnos a ellos, y esa es una de las formas, o sea, capacitarlos vía programas formales. Sí, gracias. El otro, cursos de capacitación, vimos muchos, ahí tenemos una, la que sigue, allá, imágenes en Mecatono, que era uno de los municipios más pobres, el Choqui, Medinuba, comunidades que dimos cursos hace 10 años de lo que ahorita está de moda. Esto de la transición agroecológica, trabajamos con ellos mucho, biones, compostas, etcétera. ¿A qué sigue? Y les presento, nosotros no trabajamos licenciatura, sin embargo les presento este caso. En 2004, cuando estaba en Semarnat, el doctor Sánchez Esqueda me fue a ver allá a Semarnat, porque estaba creando una organización y un capítulo de Ingenieros Sin Fronteras, en el cual los estudiantes de ingeniería voluntarios iban a las comunidades a hacer el diseño de obras de agua potable, de drenaje, etcétera, y eran un servicio social. Y se afiliaron a un capítulo a esta organización que es de Estados Unidos. La que sigue. El otro, que sigue latente, es la formación de posgrados. Nosotros ahora ya tenemos la maestría, pero ya en ciencias y aquí en Puebla. Pero hay un programa de fortalecimiento académico para indígenas, que da financiamiento especial. Y yo creo que esa parte, nosotros, uno de los cambios que hemos hecho, no les exigimos el inglés. Si son de zonas indígenas, su idioma se le cuenta como el equivalente al inglés. Y la que sigue. Y finalmente, algo que está pidiendo con así la retribución social. Hay un listado de actividades que le piden que los becarios hagan en las comunidades, con la sociedad. Y lo que planteamos es, pues, acerquemos a los municipios, digamos, qué necesidades tienen y qué podemos contribuir de retribución social, como gratuitos, porque también entendemos que tenemos un compromiso de institución pública de retribuir a la sociedad, y los municipios tienen limitación. Esas serían algunas ideas, el tiempo que plantearían, como esta propuesta de solución. Muchas gracias, doctor Martín. Agradecemos su intervención en esta mesa de ponencias. Dando seguimiento a la presentación de ponencias, tenemos ahora la ponencia 4, titulada Estrategias de Evaluación para Servidores Públicos de Primer Nivel, en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Quien presenta es el doctor José Miguel García Pera. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene uso de la voz por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. El planteamiento que vamos a proponer, el tema que vamos a proponer ahorita, luego lo voy a tratar de contextualizar en el estado de Puebla. Yo trabajo para la Secretaría de Educación Pública y voy a ir desde por qué garantizar la educación de los estudiantes de media superior con una educación de calidad. Y para ello, mi propuesta es que los servidores públicos, los supervisores, directores, en este ámbito, pues se profesionalicen. Y para ello, pues se va a proponer una estrategia de evaluación para los directores de estas instituciones de educación media superior. La siguiente, por favor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, nos está obligando a tener una educación de calidad. Pero no solamente ahí, sino también en la Agenda 2030 de la UNESCO, pues también nos está pidiendo que la educación se garantice y que sea de calidad para todas las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. En México se está poniendo una reforma educativa con la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana trata de llevar a los alumnos de 0 a 25 años en un trayecto formativo continuo y permanente que le garantice educación de calidad. Entonces, en este marco, la educación media superior es un nivel clave que vincula la educación básica, que se vuelve obligatoria para el Estado mexicano, con la educación superior y la vida laboral. Muchos chicos en educación media superior egresan de esta formación
y ya buscan un empleo, o ya buscan migrar, o ya buscan no continuar, sino más bien tener un trabajo. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa para este nivel de educación media superior? Bueno, pues hay 3.581.000 alumnos en bachilleratos generales y 1.900.000 en bachilleratos tecnológicos, lo que hace una población a nivel nacional de 5.492.000 estudiantes, que están en 17.798 planteles. Si se dan cuenta, pues la planta docente que atiende a todos sus alumnos es de 423.587 docentes a nivel nacional. ¿Qué pasa en Puebla? La siguiente, por favor. En Puebla hay una población de 294.000 estudiantes, 295.000 estudiantes. Se dan cuenta, la mayoría, pues todavía por un porcentaje muy pequeño son hombres, pero casi se da una equidad en esos géneros. El tipo de bachilleratos, normalmente hay bachilleratos generales y bachilleratos tecnológicos. Hay más bachilleratos generales, hay más población en bachilleratos generales. La siguiente, por favor. La Secretaría de Educación Pública se ha encargado de hacer una serie de indicadores que le piden a cada una de las escuelas y que los que tienen que reportar son los directores de las escuelas, los supervisores de las escuelas, los directores del nivel en la institución. Y vienen indicadores de absorción, cobertura total, tasa neta de escolaridad, abandono escolar, reprobación, eficiencia terminal y tasa de terminación. Pero sigue siendo este nivel el que egresa menos alumnos de los que va a ingresar, ¿sí? Todavía la población sigue siendo muy poca la que egresa en comparación de la que está ingresando al primer grado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa para la administración pública? Bueno, pues resulta que todos los servidores públicos que tienen un cargo de director, supervisor o director de escuela, bueno, no existe una regulación específica para el desempeño directivo en estas escuelas de educación media superior. Al no existir esta regulación en específico, no hay procesos para que se designen a estos directores o a estos supervisores. Entonces, los cargos se asignan por antigüedad, por propuestas sindicales y no por un perfil profesional. Y eso empieza a tener una serie de complicaciones, ¿no? Como por ejemplo el tema de la ética, el tema del liderazgo, el tema de corrupción, que muchos buscan estos puestos simplemente por el ingreso que pueden obtener, ¿no? La falta de manuales, procedimientos y herramientas de evaluación es un tema que se ha trabajado constantemente. Se ha tratado de hacer la profesionalización de la carrera civil y no se ha podido lograr. Y en Puebla todavía no tenemos como esto instalado en la Secretaría de Educación. La ausencia de la evaluación limita la mejora del liderazgo y la calidad educativa. Hace rato escuchábamos a la doctora Reina y le preguntaba acerca de la vinculación del liderazgo, precisamente con lo que ella hablaba de la cuestión activa, ¿no? De la sociedad activa. Definitivamente, si nosotros no tenemos un líder que esté formado, que esté profesionalizado, no vamos a poder obtener ese resultado para lo que nosotros estamos obteniendo. Bueno, el problema en Puebla es precisamente, o el planteamiento es que se profesionalice precisamente a 156 supervisores, que en promedio cada uno de ellos tiene entre 20 y 25 escuelas a su cargo. Apoyos técnicos, gente que le ayuda, que también deben ser profesionalizadas, 333, y directivos hay 1.069 directivos. Si se dan cuenta, es una población muy grande, ¿no? En la administración pública del Estado de Puebla, el sector educativo es el que mayor cantidad de trabajadores tiene en el Estado. Más o menos hay cerca de 8.000 docentes en el Estado, ¿sí? Solamente para el Estado. Bueno, hay muchos más docentes, hay administrativos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el planteamiento teórico que hemos estado estudiando en varias instituciones? Como por ejemplo esta institución, el Instituto de Administración Pública, que surge a raíz de la propuesta del artículo 123, donde se legisla para que todos los estados tengan
un instituto de administración pública en cada estado, bueno, aquí se estudian diferentes corrientes y diferentes teorías de la administración pública. Y algunas ideas que pudimos rescatar fue precisamente que la evaluación del desempeño directivo en las diferentes instituciones es una herramienta estratégica para el buen desempeño de las empresas e instituciones, como lo menciona Wiener en su libro La Administración de Recursos Humanos. Bueno, en su libro, Mario Zenón, en su libro La Retribución de Directivos, argumenta que la evaluación de la actuación directiva es una inversión de gran sentido necesaria para el buen gobierno corporativo. Entonces, no se tiene que ver como un gasto el tema de invertir en la profesionalización, sino más bien una inversión que nos puede retribuir. Y bueno, la OECD menciona que los maestros, directores y supervisores son los cimientos del éxito de cualquier sistema educativo. Es fundamental, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el liderazgo que tengan cada uno de ellos para que se pueda implementar. La siguiente. A manera de conclusiones, pues se han hecho diferentes esfuerzos para que se pueda implementar una estrategia estatal de evaluación del desempeño directivo. Decía hace ratito nuestra ponente, la doctora Rina, que, por ejemplo, los académicos somos constantemente evaluados y solamente por evaluación podemos aspirar a algún otro cargo. Pero hay otras partes de la administración que no se evalúan y de repente cuando ya están aprendiendo, por el ejemplo de los presidentes municipales, ya están aprendiendo y se les termina el cargo y todo ese aprendizaje pareciera que queda obsoleto. Bueno, entonces, implementar una estrategia estatal de evaluación del desempeño directivo es fundamental para que con ello nosotros podamos, se nos permita, acceder a fortalecer el liderazgo académico, ¿sí? Reducir la deserción y evaluar el aprovechamiento escolar. Nosotros creemos que a partir de el tema de implementar la profesionalización, vamos a poder impactar en cada uno de los alumnos. Asegurar la correcta aplicación de esos recursos formativos y el fortalecimiento del liderazgo educativo es esencial para consolidar la educación media superior. ¿Qué se pretende consolidar en la educación media superior? Les decía al principio, la nueva escuela mexicana ahora marca 2 tipos de bachillerato en el Sistema Nacional de Bachillerato. El bachillerato general, que pretende llevar a los chicos hacia carreras como contaduría, administración, etcétera, y el bachillerato tecnológico, que lo que pretende es precisamente formar ingenieros, formar en el área tecnológica. Pero necesitamos líderes que nos permitan llevar hacia eso. Y sobre todo, que podamos evitar la corrupción. La corrupción, y lo decía nuestro ponente anterior, no solamente es robar el dinero, sino todo aquello que esté fuera de la ley es corrupción. Como hemos visto en muchas escuelas, ¿no? Que se están sancionando, pues, a personas que empiezan solamente a tener esta falta de ética, llegando a la corrupción. Vean el caso que hoy salió en las noticias. En Francia, un expresidente hoy fue encarcelado precisamente por agarrar recursos para su campaña. Y eso nos da una pauta a seguir de cómo poder llegar hacia la profesionalización del administrador o del servidor público. Por mi parte, esto. Muchas gracias. Gracias por esa puntual intervención. Tiempo. Nada. Muy bien. Continuamos con la participación de los ponentes. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar también a los de casa, los anfitriones de este congreso. La participación del maestro Mauricio Mateo Chino. Él es el director de docencia del Instituto de Administración Pública de Puebla. Su ponencia, la profesionalización de los servidores públicos y el humanismo mexicano. Maestro Mateo, bienvenido. Muchas gracias por su participación y le damos 10 minutos para que haga su exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a manera de introducción,
Eso es maestro. El PowerPoint. Ponencia con Congreso, sí, sí. A manera de introducción, yo quiero señalar, es un trabajo preliminar a partir de un método de análisis documental. Es preliminar, estamos en proceso. Y parte de una premisa. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de manera contundente. Movió todos los escenarios económicos, políticos y sociales. Dio apertura a una nueva forma de gobernar y de ser gobierno. Para muchos esta situación ha significado preocupación, para muchos esperanza. Esa es la premisa. La llegada del expresidente fue una llegada que significó una disrupción en el contexto nacional, en México. Un cambio radical. Y rompió con el proceso y la continuidad de un modelo neoliberal. Lo que vamos a presentar hoy son 4 puntos. Primero, el concepto de profesionalización. ¿Cómo entenderlo? Segundo, el tema que hoy en la mañana, al mediodía y en esta tarde ha sido llevado y traído, el tema de la lealtad del trabajador al servicio del gobierno. Luego, cómo está la situación presente en el siglo XXI de los trabajadores del gobierno. Es pertinente señalar que nosotros no empezamos hablando de servidores públicos ni de funcionarios públicos, sino trabajadores del gobierno. Y queremos levantar con el punto de cómo el humanismo mexicano puede aportar en esta coyuntura que se vive actualmente en nuestro país. Entonces, la profesionalización es un proceso que no entendemos que ejerce aquella persona que tiene una profesión. ¿Quién tiene una profesión? Aquella que ha manifestado conocer cierto dominio, áreas de conocimiento, de ciencia, que ha sido reconocido y que está comprometido. Entonces, el proceso de profesionalización es la mejora permanente que elige quien tiene la profesión para hacer frente a los cambios, a los retos de la dinámica social y tecnológica. Es decir, nace de quien tiene una profesión, porque quiere mejorar su condición. Ese proceso es la profesionalización. Quien lo emplea se interesa y desea que domine ciertos conocimientos, ciertas habilidades. Entonces, la profesionalización permite y genera una coincidencia entre quien va a contratarlo, el empleador, y quien desea ser contratado. Entonces, el profesionista, la persona que tiene una profesión, quiere constantemente seguir mejorando. Y el empleador necesita de esa persona y quiere seguirse preparando. ¿Qué pasó en el ámbito gubernamental? El gobierno decide profesionalizar a sus trabajadores, le quita su voluntad,
la asume como suya, pensando que los trabajadores son un cuerpo monolítico. Y entonces los trabajadores del gobierno, contrario a todo lo que se ha dicho, se muestran desinteresados. Lo que me digan, lo que quieran. Y no es porque no conozcan, lo conocen y lo conocen muy bien. Pero como ya no está bajo mi responsabilidad, quien me emplea, me va a decir qué hacer. Entonces, a lo largo de la historia, todos los nuevos gobiernos emplean una cantidad infinita de recursos con algo que llaman en administración los diagnósticos. Voy a saber cómo están ustedes. No sé. Entonces, de ese diagnóstico que consiste en preguntarles, después yo armo algo que supongo les va a ayudar para lo que yo quiero. Por eso se llega a plantear que ese proceso de profesionalización puede ser planificado, las etapas. Bueno, cuando alguien se incorpora al gobierno como trabajador, vive una diversidad de intereses. Uno, lealtad para quien les invitó a participar, es decir, lealtad para quien les dio el trabajo. Y no el gobierno, sino para quien les dio el trabajo. Dos, y un compromiso para realizar lo que le encomiendan. Tres, tan pronto pueda, tengo interés para sumar a otros cercanos a mí. Y cuatro, si yo cumplo con lo que me encomendaron, puedo también buscar un interés particular, que no es el interés de quien me invitó, ni es el interés del gobierno, es el interés de esa persona. Así entendemos el proceso de profesionalización y cómo el gobierno, al intentar mejorar las capacidades de sus trabajadores, les quitó la tutela y les dio la oportunidad de vivir diversidad de interés. En síntesis, es un poco nuestro marco conceptual. Entonces, con ese esquema, cuando nosotros revisamos lo que hoy preocupa, ¿no? La corrupción, la deslealtad, la no aplicación de la ley, hacemos una revisión y consta que existen varios trabajos sobre el tema de la profesionalización. Y encontramos desde la antigüedad, los especialistas dicen que los sistemas más avanzados de profesionalización fueron en Egipto y en China. Pero en esos contextos premodernos y no modernos, cuando inicia una persona en el trabajo del gobierno, del monarca, del rey, del príncipe, como ustedes quieren llamarlo, más tarde, del presidente, del gobernador, del ministro, etcétera. Cuando me dan un encargo que no puedo realizar yo únicamente por lo complejo, a las primeras personas a quienes busco para que me ayuden son con los que tengo una relación personal. Una relación familiar, una relación de amistad, una relación de vecindad. Posteriormente, ya que he incorporado a estas personas, podré buscar a alguien que me ayude en algún tema más especializado. ¿Sí? Cuando la estructura, organización crece,
cuando las personas necesitadas del trabajo aumentan, entonces este proceso se vuelve más complejo. Se aleja más del proceso inicial y queda supeditado al proceso de las personas que están en el situación. Entonces, si ustedes, ahora que me nombren, les digo que les invito, cada uno de ustedes, las compañeras, tendrán obligadamente, a partir de su decisión, que ser leales conmigo, antes que con la institución. Pero tienen que realizar el trabajo que les voy a asignar. Pero como no es suficiente, pues les voy a pedir que cada uno de ustedes sumen a otras personas que les ayuden con su trabajo. ¿A quiénes van a invitar? Los compañeros de su aula, ¿no? Los conocen. A los de la SEP, a los... Entonces ahí, se dan cuenta, ya estamos hablando de intereses particulares. Y es lo que se denomina corrupción. Solo voy a mencionar dos casos de un análisis histórico que hicimos, que seguimos realizando. Luis XIV, la monarquía francesa, se le puede identificar como el prototipo de lo que era una monarquía absoluta, lo máximo. Y encontramos que él, con todo y su idea de concentrar el poder, de centralización del poder, se vio obligado a apoyarse, entre otras personas, de legistas, digamos, de los que trabajaban con un incipiente marco legal. Eran los antecedentes de los cubanos. Y esas personas, en varias veces, está documentado, trabajan con sus familiares. Bueno, en el 2003, en México, se publica la Ley de Servicio Profesional de Carrera, en un esfuerzo por regular, eliminar estos procesos que les voy a comentar. Si ustedes recuerdan bien, en el 2000 inició un proceso de transición de un viejo régimen a uno nuevo. Bueno, el 40% del personal de servicio público en ese entonces del gobierno federal fue renovado y muchos no tenían ni 10 meses trabajando en el gobierno. Hoy tenemos trabajando con datos de INEGI para 2022, casi 1.600.000 personas en el gobierno. El gobierno de la Cuarta Transformación quiere sacudir la forma de gobernar. Pero ahora, ese número impresionante de millones y millones de personas viven esto. Un número importante son herencia de los gobiernos del siglo XX, si saben a quién me refiero. Otro número importante son herencia de los gobiernos que iniciaron este siglo. Y un número menor que inicia con la Cuarta Transformación. Entonces, si yo sigo insistiendo en profesionalizar a los servidores públicos,
con un modelo que no va de acuerdo a lo que se pretende en este nuevo gobierno, pues no vamos a cambiar. Y muchos de los programas, en 2024 un grupo de expertos formuló 25 sugerencias para el servicio público. Y son los modelos de los gobiernos anteriores. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que el humanismo mexicano, que pretende rescatar los valores más esenciales de los pueblos originarios, de la democracia, de la soberanía nacional, deben ser el punto de partida de aquellos que quieran ser servidores públicos y dejar de ser trabajadores del gobierno. El servidor público va a ser aquel que ponga por delante el interés de quienes, de los más necesitados, de los más olvidados. No necesitamos un gobierno de igualdad, necesitamos un gobierno de equidad social. Tenemos un número importante de personas que no tienen acceso a educación de ningún tipo, ni vivienda. Necesitamos servidores públicos, verdaderos servidores públicos que puedan proponer nuevas acciones de gobierno. No existe. Pero recuerden que el Renacimiento se llevó más de un siglo. Entonces, lo que estamos señalando, con este término, es que no hay profesionalización si seguimos pensando en los modelos anteriores. Número dos, la profesionalización del servidor público será lo que hemos llamado neoprofesionalización, es decir, en nuevos valores que no me hagan añorar el pasado, sino que construyan y diseñen un nuevo gobierno, una nueva formación. Entonces, las personas y las instituciones interesadas en los servidores públicos deberán replantear, revolucionar y transformar su proceso educativo. De lo contrario, no vamos a avanzar. Porque estamos haciendo lo mismo en todo el siglo XXI y de parte del siglo XX. Gracias. Gracias, maestro Martínez. Muy bien, vamos a dar paso a la última presentación que corresponde a la ponencia de la maestra María Matilde López Serrano con el título de ponencia Educación a Distancia, un modelo orientado a la administración pública. La maestra María Matilde López también es de casa. Ella es colaboradora de la Dirección de Investigación y Publicaciones del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Maestra María Matilde, buenas tardes. Tiene 10 minutos para realizar su exposición. Perfecto, buenas tardes, noches a todos. Vamos a iniciar. Voy a tratar de ser breve porque, bueno, ya estamos un poco cansados, hay que ya a descansar. Y bueno, la ponencia que a continuación voy a tratar de relatarles viene enfocada también un poco a lo que mencionaba el maestro Chino, ¿no? Esa profesionalización que tenemos está descontextualizada, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es óptimo para lo que buscamos y hacia lo que vamos. Y si realmente conocemos lo que estamos buscando, ¿no? La profesionalización del servidor público. Yo no estoy tampoco dentro del área de la administración pública, pero soy docente de educación superior. Prácticamente llevo 15 años ya en el área de educación superior. Y voy a comenzar mostrándoles dos ejemplos, porque bueno, mi ponencia y mi investigación ha estado aunada a la educación a distancia, ¿no? ¿Qué es la educación a distancia? Pues un modelo que se implementa a través de tecnologías educativas o herramientas digitales para que yo pueda
fortalecer o formar mayores competencias en lo que ya me desempeño, ¿no? Y muchos de estos programas de formación en educación a distancia, ¿qué pasa? Están no contextualizados o bien no analizamos o no realizamos un diagnóstico de necesidades para poder llevarlo a cabo, ¿no? Los dos ejemplos que les pongo, el primero es el siguiente, ¿no? El IPET, bueno, en el Instituto de Terapia Física, ¿no? Trabajé con estudiantes que iban a realizar o realizaron una tesis, un trabajo de investigación mediante una modalidad a distancia, ¿no? ¿Cómo podemos crear proyectos de investigación en una modalidad a distancia cuando no ves al docente, cuando lo ves en una pantalla? Y que puedas crear un trabajo, un buen proyecto de investigación que lleva a cabo muchas competencias. ¿Cuántas competencias no ponemos cuando creamos un proyecto, ¿no? Desde el análisis, la comprensión, la síntesis, hasta llegar a plasmar una idea concreta sobre un tema en específico, ¿no? Y la eficiencia terminal de estos estudiantes era aproximadamente del 90% en una modalidad de distancia, ¿no? Solamente trabajábamos con ellos durante 2 veces a la semana, 2 horas, funcional. En otro caso, tuvimos un curso de absolutamente todos los docentes de educación básica y medio superior del estado de Tlaxcala. Y ahí trabajamos, bueno, yo trabajé con cerca de 90 docentes. Y estos docentes, ¿qué pasó? Se quebraron a la mitad del curso. Les pareció muy complicado el proceso. Fue muy difícil llegar a la evaluación. ¿Y qué pasó? El curso estaba perfectamente diseñado para poder trabajar. El diseño instruccional, ¿qué me refiero con diseño instruccional? Aquel que tiene las actividades que va a llevar a cabo el alumno, en este caso, estaba muy bien elaborado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en educación a distancia, ¿no? Por un lado, tenemos un modelo realmente muy corto, funcionó, y por otro lado, un modelo bien elaborado desde la parte tecnopedagógica, pero no funciona. Entonces, en este sentido, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Nuestro planteamiento del problema viene desde algo que ya les comentaba, ¿no? Esa descontextualización en el diseño de programas para profesionalizar a cualquier ámbito del conocimiento humano. O sea, no hablamos de servidores públicos, de la administración pública, pero en general, ¿no? Hablamos de absolutamente todo eso. El primero de los problemas, pues, es la descontextualización, un diagnóstico de necesidades adecuado que tendría que hacerse a partir del diseño de instrumentos adecuados, ¿no? ¿Qué necesita mi lugar donde yo voy a meter un programa así, ¿no? Porque cuántas instituciones ya tienen programas a distancia, ¿ya? Y el servidor público, debido también a su forma de trabajo o su desempeño, necesita programas a distancia, la gran mayoría de ellos. Pero si están ahí medio hechos, ¿qué pasa? Entonces, hay que considerar también, para que nosotros podamos crear un buen modelo de formación desde la educación a distancia, necesitamos, número uno, la consideración de teorías pedagógicas específicas que funcionen en el espacio donde estamos, ¿no? Ya el maestro Chino y aquí el maestro José Miguel mencionaban un poco sobre eso, ¿no? Cómo nosotros tratamos de meter modelos que en realidad no son funcionales. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que hay y para dónde vamos. Traemos modelos internacionales que intentamos meter, pero ni sabemos cómo, ¿no? Y a la par viene esto de que cuando viene más o menos en los años 70, 80, la formulación de la generación del conocimiento, ¿qué significa esto? Formar a la gente para la producción y la mano de obra, desafortunadamente en México. En México, la mayoría de las universidades públicas, y tal vez me voy a quemar un poco, pero forman gente para la mano de obra, ¿no? Y esto mella totalmente también los procesos de enseñanza-aprendizaje,
nos hemos quedado ahí en ese hueco en donde no sabemos hacia dónde se va. Y bueno, entonces lo primero, consideración de teorías pedagógicas. Luego viene el diseño instruccional, ¿no? Un diseño instruccional que cuando yo abra mi pantalla, bueno, yo abra mi cuenta y entre yo a donde me van a dar mis clases, donde yo vea mi curso, realmente yo lo entienda sin necesidad de que esté yo perdida aquí, ¿no? ¿Por qué creen que, por ejemplo, la Fundación Slim ha sido una maravilla para que mucha gente pueda tomar cursos a nivel internacional? Y la Fundación Slim lo único que hace es meter un diseño instruccional bien básico, pero que si tú entras, realmente lo puedes hacer sin ningún problema. Ese diseño instruccional lo debemos llevar a cabo de manera en que conozcamos a mi estudiante, las metas de mi programa, mis profesores y la tecnología que existe actualmente, ¿no? Y actualmente que tenemos muy bien ya conocidos, sobre todo con mis estudiantes de educación superior, la famosa IA, ¿no? Las herramientas digitales emergentes que han estado ya bombeando un poquito ahí, rascando en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que viene siendo esto de ChatGPT y absolutamente todas las IAs que ya hay, ¿no? Pero que si nos damos cuenta, de hace 5 años a la fecha, las investigaciones se han centrado en cómo utilizar las IAs con los estudiantes, cómo meter las IAs a los modelos o a los diseños de programas de profesionalización o de formación. Y mucha gente pues se resiste a ese cambio, ¿no? Dicen que la IA lo que va a traer es que va a reemplazar al humano, cosa que hasta ahora no hay una comprobación de ello, ¿no? Y se resisten a ese cambio, ¿no? Lo que lleva a que desaprovechemos esa parte. La IA no se va a ir, no crean que porque yo piense o las compañías piensen que es malo, va a desaparecer, ¿no? Al contrario, van a llegar y llegar más herramientas, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Tiene que evolucionar el pensamiento del ser humano y sobre todo las personas que nos dedicamos a la educación para que podamos proporcionar las bases necesarias de su uso, ¿no? Después viene la identificación del modelo tecnopedagógico. ¿Qué es eso del modelo tecnopedagógico? Pues saber exactamente qué herramientas digitales les vamos a poner a los estudiantes, ¿no? Normalmente, yo creo que la mayoría de los que están aquí han tomado cursos en línea. O si no, se les invita a cualquiera, ¿no? Al que quieran, entren, vean, revisen y chequen esa parte. Y esa parte del modelo tecnopedagógico es aquellas herramientas que yo tengo internamente que van a propiciar que yo aprenda, ¿no? Por ejemplo, esta parte de los chats, de los foros, los videos, las grabaciones que hacemos con los estudiantes, etc. Pero si yo solamente copio lo que existe en una universidad y lo meto aquí, o traigo un calca de absolutamente todo, sino que sepa yo cómo quiero formar al servidor público, o cómo quiero insertar esto en la administración pública, pues regresamos a lo mismo. Se realizó una investigación totalmente teórica, pero en un diagnóstico, ¿no? Precisamente aquí en el guía. 2 minutos, maestra Y López. sí, bueno, se encontraron demasiadas cosas. Estamos en el cambio, en el proceso de cambio de esta modalidad a distancia, y entre ellas, ¿cuál cree que es la situación que más ha mellado el proceso de enseñanza-aprendizaje en el día? La falta de ese diseño instruccional contextualizado. Y eso lleva a la larga a que estas cosas no sirven para evidenciar, ¿no? Recordemos que la investigación aplicada y la investigación teórica no lleva a que nosotros critiquemos de una manera peyorativa las cosas, sino que se avance en el proceso. Si nos quedamos en esa parte, no vamos a llegar a ningún lado, y por eso el instituto
se ha puesto aquí en el proceso de cambio en esa situación para ir poco a poco. Todos los procesos llevan un tiempo y a veces se llega a la meta y a veces no. Y en esa llegada a la no meta o no llegar a la meta implica que algo se está haciendo mal y que entonces se tiene que volver a trabajar sobre ello. Y es un empezar de nuevo como en toda la formación de todas las. Gracias a todos. Gracias, maestra. Con esto concluimos las presentaciones de la mesa y vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas, dado la premura del tiempo y a estas alturas del día. Daríamos oportunidad solamente a 3 preguntas, tanto los que nos están escuchando de manera virtual como los de manera presencial. Ojalá tengan oportunidad de hacer alguna pregunta, mencionando directamente al ponente, quien estaría respondiendo la pregunta. Entonces, escuchamos si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Adelante, por favor. Muchas felicidades a los ponentes, primero que nada, excelente cada una de sus presentaciones. Mi pregunta va al doctor Ángel Bustamante. Comparto con él muchas ideas. Yo estoy elaborando una investigación de un índice ambiental. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Actualmente, como comentaba, son pocos los, quizá 20 años, quizá menos, donde está esa necesidad o esa vuelta a ver los temas ambientales. Estas nuevas generaciones apenas están procesando toda esta información, que hay bastante. No es nueva, pero actualmente está en boga. ¿Qué tal? Y yo hemos platicado con otros colegas arquitectos sobre el tema de movilidad. Las nuevas generaciones tienen muchas cosas que aportar, pero también tienen ciertas deficiencias en que no tienen la película completa, ¿no? Por ejemplo, esa vinculación de transitar todo al peatón, pero olvidar esa unificación a través del transporte público para las amas de casa que tienen que ir a la escuela, dejar a sus hijos, después al trabajo, regresar por ellos y volver al trabajo. Y encontramos ahí, como por ejemplo, una deficiencia. ¿Usted cómo ve a estas generaciones, a este conocimiento actual en los temas ambientales? ¿Qué tan incluyentes, qué tan integral está este procesamiento de conocimiento? Depende de varios factores. Tiene poco que me invitaron a dar una plática profesional a recién ingresados al programa de posgrado de sistemas ambientales de la Universidad de Tlaxcala. Jóvenes que tenían 2 meses, les preguntaba por qué les interesaba el tema ambiental. Y el otro, yo revisé la estructura del programa. He revisado el de otras universidades. Igual, aquí de Puebla, de Tlaxcala, de Pablo, porque ya tiene muchos años que estoy en el tema. Y lo que veo es que el mismo concepto de ambiental no hay uniformidad. Generalmente manejamos un relacionado a recursos naturales y ecosistemas medio ambiente. Pero el medio ambiente es una connotación más amplia, incluye lo social. Sí. Y hay una confusión conceptual en los mismos programas y eso se va traduciendo en la educación. Y luego, bueno, es cuestión de discutir los programas también, además del plan de estudio, hay un sesgo de acuerdo a personal académico. A veces es rico tener diferentes marcos teóricos. Nosotros lo tenemos, hay discusiones, discusión muy ecológica, muy ambientalista, en otra posición, gente seguidores de Víctor Toledo, gente seguidores de Saracán, que acaba de salir un artículo de discusión, la jornada de Toledo contra Saracán. Yo trabajé un poco más con el grupo de Saracán, lo conozco un poco más por Víctor Taylor. Entonces hay un centro de nosotros formamos, tanto como académicos, como profesores, como programas,
formamos orientamos a los profesionistas. Y algo que se pretendía hoy, yo he incursionado recientemente en los sistemas socioeconómicos, y allí hablar de sistemas socioeconómicos, sistemas complejos, sin hablar de interdisciplina, no le toda la transdisciplina, es muy importante. Nivel de interdisciplina, el primer paso es que entendamos conceptos, lenguajes similares, el cambio de legislación pública, un agrónomo, un biólogo, y les pongo el ejemplo clásico, comunidad. Si yo le digo un biólogo, si una comunidad va a estar pensando en un grupo de animales, pero luego es un sociólogo, va a empezar a pensar en un grupo de animales. Y ese reto estamos transitando, o sea, hay muchos discursos de interdisciplina y eso, pero la realidad nos falta, y eso yo es muy variable, lo que te podría comentar. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que no, pues vamos a dar por concluida esta mesa, no sin antes otorgarle el reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes. Doctor Ángel Bustamante, le hago entrega de su reconocimiento y agradecemos su participación en este 12º Congreso Internacional. De la misma manera, nos entrega de su reconocimiento al doctor José Miguel García y agradecemos su participación en esta ponencia, en esta mesa de trabajo. Por otra parte, reconocemos también la participación del maestro Mauricio Mateo Chino por su participación en esta mesa de trabajo. De la misma manera, entregamos su reconocimiento a la maestra María Matilde López Serrano. Gracias, maestra, por acompañarnos en su ponencia en esta mesa de trabajo. Son todos los ponentes, a nuestros amigos ecuatorianos que participaron también en esta mesa. Les vamos a hacer llegar su constancia, ya sea vía correo electrónico o algún otro medio, lo más pronto posible. Y también agradecemos su participación a distancia de manera virtual y los invitamos a que sigan con las actividades del Congreso para el día de mañana. Tenemos una conferencia magistral a las 9 de la mañana y después el desarrollo también de mesas de trabajo. Doy por concluida esa mesa. Gracias a los asistentes y los ponentes. Gracias con todos, que tengan linda noche, ¿no?